Estudia y Aprende presenta Literatura Medieval. Este es otro de los videos para la lista de movimientos literarios. Aquí te dejo el enlace para que puedas seguir viendo los videos de esta lista y el video general donde hablamos de todos los movimientos literarios que se han desarrollado a lo largo de la historia en la cultura occidental. En este episodio vamos a hablar de la literatura medieval. La Edad Media abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente, más o menos en el año 476, no más o menos, en el año 476, y en el final es donde hay diferentes puntos de vista. Para unos termina con la caída de Constantinopla y en otros países, como en España, termina cuando Cristóbal Colón descubre América. Pero en general son aproximadamente 1000 años de esta etapa, desde el siglo V hasta el siglo XV, que es el periodo de transición, y después tenemos el Renacimiento. 1000 años es un periodo muy largo de tiempo para poder estudiarlo y obviamente es un periodo en donde se fueron dando cambios. La Edad Media no permaneció igual durante todo este tiempo. Así es que para su estudio se divide principalmente en alta y baja Edad Media, pero nosotros también vamos a hablar de la primera Edad Media. En un momentito más les voy a dar las características específicas de esas épocas. En general vamos a hablar de la literatura medieval, sus características generales. En primer lugar, es una literatura de transmisión oral. Todavía hay muchas personas, o más bien la mayoría de las personas, no saben leer ni escribir. El estudio y la parte académica se concentra en los monasterios y para las clases altas, pero en general la mayoría de la población no sabía leer ni escribir, por lo tanto, estas historias se transmiten de manera oral. Tienen una finalidad didáctica y moralizante. El contar historias también sirve para educar y principalmente para eso se usaba en la Edad Media. Normalmente estaban escritas en verso y muchas de ellas recreaban textos latinos o historias de la cultura popular. Tenemos dos grandes vertientes, el Mester de juglaría y el Mester de clerecía. Los juglares eran estas personas que pasaban de pueblo en pueblo cantando y contando las historias de todo lo que acontecía alrededor o en otras ciudades y después se iban, eran los transmisores de noticias y de historias también. Ellos no escribían las historias, solamente las transmitían, cantando o contando como tipo de cuentos. Todas estas historias pues solían ser las de los héroes o historias de amor, pero principalmente se contaban las virtudes caballerescas, porque era lo que se quería enfatizar y lo que se quería enseñar al pueblo. Las virtudes de ser un héroe, de ser atrevido, valiente, defender la religión, defender a tu dama y defender al rey y dar tu vida por el rey. Por otro lado tenemos el Mester de clerecía. Esto es los clérigos y las personas que estaban en los monasterios. Había personas en los monasterios que solo estaban ahí para estudiar, no precisamente porque fueran sacerdotes o arzobispos y todas estas situaciones. Pero en general, todos los que estaban en el monasterio, todos los hombres que pertenecían al sistema religioso sabían leer y escribir, y muchos de estos clérigos se dedicaban solamente a transcribir las obras que ya había, latinas, griegas, la Biblia, por ejemplo, y ellos también empezaron a escribir sus propias historias. Estas sí estaban redactadas en libros, estas sí registraban quién había sido el autor y pues estaban dedicadas principalmente a la clase más alta. Normalmente la mayoría de estas obras se escribían en un lenguaje muy culto y solían tener reglas estrictas como escribirse en verso, en versos de 14 sílabas y rima consonante. En todo este transcurso de la Edad Media se dieron diversos géneros literarios y son los siguientes. Epopeya. El tema principal era la guerra. Los personajes eran héroes fuertes y sabios.
símbolos de la nación, compuesta en verso y dirigido al pueblo. Eran anónimas y se transmitían de manera oral. Hay epopeyas germánicas de Islandia, Escandinavia y en el centro de Europa. Una obra representativa es Los Nibelungos. Hay epopeyas románicas que tratan principalmente de la defensa del cristianismo ante el mundo medieval y están ambientadas en la península ibérica. Un ejemplo es el Cantar del Roldán. Tenemos narración caballeresca que hablaba sobre el amor, la guerra y las aventuras. Sus personajes eran caballeros y damas. Se transmitían de manera escrita. Los autores eran conocidos y se dirigía a las clases altas. Por ejemplo, Tristán e Isolda o las obras sobre el rey Arturo y Merlín. Poesía. Hay jarchas, poesía didáctica, cancioneros. Los poemas suelen ser breves, intensos y emotivos. Abundan las interrogaciones, exclamaciones y los diminutivos. El tema principal es el amor. La poesía árabe de esta época es más sensual y trata temas más carnales. El dolce stil novo es la poesía italiana y algunos autores son Dante, Guido Cavalcanti y Frescobaldi. Y narrativa. Los cuentos de la Edad Media tienen intención moralizante o burlesca. Tienen variedad de argumentos. Algunas obras representativas son de Cameron, de Boccaccio y Las Mil y Una Noches. Hay obras históricas como la Crónica General de Alfonso el Sabio o prosas doctrinales que transmiten conocimientos e ideas religiosas, filosóficas, sociales y políticas. También había teatro. Se desarrolla el teatro religioso y el teatro profano. El teatro religioso se conoce como auto sacramental o misterios franceses. El teatro profano surge de acuerdo a algunos autores de la teatralidad de los juglares. También es una extensión del teatro religioso, pues muchos de sus personajes son los personajes secundarios de los autos sacramentales, como los pastores. Eran farsas o juegos de escarnio que buscaban provocar la risa del público. Una obra de teatro de finales de la Edad Media es La Celestina. Esta es una obra de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Estas son las características generales de la literatura de la Edad Media. Ahora sí, vamos a hablar más específicamente de cada etapa. Tenemos la primera Edad Media, que va del 476 al siglo VIII aproximadamente. En este tiempo se dio la conquista árabe. Los árabes conquistan Europa e imponen su religión, quitando el naciente cristianismo. Se escribe principalmente en latín. Las obras son para las clases altas y para los que estaban dentro de los monasterios, los clérigos. Prácticamente todas las obras hablan sobre la religión. Tenemos, por ejemplo, la teología mística, etimologías, diatribas dialécticas, y algunos autores son San Isidro de Sevilla, San Dionisio y San Benito de Nurcia. Después tenemos la Alta Edad Media, que es algo así como la primera parte de la Edad Media. En esta se empieza a desarrollar la organización feudal. Recuerda que no había países como tales, sino diferentes reinos feudos que estaban protegidos por el noble protegía a los campesinos, protegía sus tierras. Entonces tenemos principalmente este tipo de organización feudal. Los feudos eran autosuficientes, no había mucha situación de comercio, lo que el feudo producía se consumía y había varios feudos que se unían para proteger como al rey o al monarca más poderoso. Durante esta época se siguió dando la expansión musulmana. Se empieza a escribir en lenguas romances. Las lenguas romances son las lenguas derivadas del latín. Y tenemos que empiezan las cruzadas. Por eso los temas más importantes es la situación del caballero medieval que va a defender su religión en primer lugar y después va a defender a su rey. El cristianismo es un punto central muy importante en la vida de todos los habitantes durante la Edad Media. Principalmente nos estamos enfocando en los países como España, también puede ser Francia. En España es donde más se da el desarrollo de las cruzadas y mucha de la literatura que se estudia en la secundaria es literatura que consideramos que sería española, pero todavía España no era un reino como tal. Estaban el reino vasco, el reino gallego y así.
Durante esta época la mayoría de las obras son anónimas y son estas obras que tratan sobre los caballeros y sus aventuras. Por ejemplo, el Cantar del Roldán, las sagas islandesas, que también nos hablan de héroes, pero desde el punto de vista de su historia, ellos no dan tanto énfasis al catolicismo ni a la religión. Tenemos el poema del Mio Cid y las crónicas de los reyes de Noruega. La Baja Edad Media se da del siglo XIII al siglo XV. También es una época donde ya empieza la transición hacia el Renacimiento. ¿Qué sucede aquí? Empiezan a crecer las ciudades. Como se empezó a desarrollar, empezaron a haber pequeños avances, también además los feudos no podían ser completamente autosuficientes, empieza el desarrollo del comercio y con el comercio surge una nueva clase social que es la burguesía. La burguesía se instala en los burgos, que son las ciudades nacientes. Todavía tenemos los feudos, pero también empieza a tener poder la burguesía. La burguesía no tiene tierra, pero tiene dinero. Y entonces ellos empiezan a ser aliados muy poderosos de los monarcas y de los sacerdotes, también del Papa. Surgen las universidades. Esto significa que ahora el conocimiento ya no va a ser solo para los representantes de la iglesia. El conocimiento se empieza a extender a todas las clases sociales y esto es un paso muy importante para que después se desarrolle el Renacimiento. La burguesía empieza a tener importancia, como ya les dije, porque eran los que tenían el dinero y obviamente el dinero mueve al mundo desde la Edad Media. Muchos de estos burgueses empiezan a comprar títulos porque todavía se valora la nobleza, pero se empiezan a dar cuenta de que hay muchos nobles con títulos, sin dinero, con deudas y solo con tierra, y la tierra se empieza a convertir en una situación de carga más que de beneficio. Y se empieza a escribir en lenguas vernáculas. Las lenguas vernáculas es la manera en la que hablaba el pueblo. Es decir, todavía las lenguas romances pueden ser un poco más cultas y eruditas. Digamos que las lenguas vernáculas también son derivadas del latín y todo, pero tenemos, por ejemplo, el español, que hablas en la escuela, cómo te portas ante los adultos o cuando escribes, tratas de no decir groserías y de estructurar bien tus palabras y tus pensamientos, y en cambio en tu vida cotidiana puede ser un poco más o un poco menos estricto al hablar. Eso sería la lengua vernácula, como hablamos en la vida cotidiana. Los textos se empezaron a escribir en lengua vernácula también. Durante esta época empieza a haber más autores, más autores que registran sus obras. Obviamente acá también había autores, pero muchas eran anónimas. Las obras eran anónimas. Aquí tenemos como ejemplo de obras de la Baja Edad Media, las Cántigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio, Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, los viajes de Marco Polo, precisamente ese aventurero también se dedicó a escribir cómo fue su trayecto y sus aventuras hacia China. Y tenemos una obra muy importante que es la Divina Comedia de Dante Alighieri. Esta obra de la Divina Comedia es una obra de transición hacia el Renacimiento, igual que la Celestina. En el sitio web de Estudia y Aprende, aquí te voy a dejar el enlace a ese artículo. Vas a encontrar un mapa conceptual con todos los géneros de la literatura de la Edad Media. Ahí hay enlaces a ejemplos de las obras de la literatura medieval y un poco más de información sobre los distintos autores de este periodo. Espero que esta información te haya sido útil. Si es así, suscríbete al canal de Estudia y Aprende y sobre todo comparte este video con tus amigos porque ellos también necesitan hacer la tarea. Únete a nuestras redes sociales. Los enlaces están en la cajita de descripción del video. Y aquí te dejo otro video que te puede interesar.